Vale, comenzamos con el tercer tema dentro del bloque de dirección de grupos deportivos, que lleva por título Clima motivacional y dinámica de grupo. Bien, los contenidos que vamos a ver en este tema quedan agrupados en tres aspectos, en tres apartados. En primer lugar, veremos el concepto de motivación y los tópicos asociados a este constructo. En segundo lugar, veremos diferentes teorías dentro de la motivación que vienen a explicar el proceso motivacional y en concreto nos centraremos en la teoría de las metas de logro y finalmente realizaremos un resumen y elaboraremos una serie de preguntas de control que consideramos importantes para determinar el grado de consecución de los contenidos que hemos estado viendo. Pues bien, dos van a ser los objetivos que vamos a perseguir con este tema. En primer lugar, analizar los factores explicativos de la motivación deportiva y, en segundo lugar, conocer la teoría de las metas de logro, así como analizar su aplicación en diferentes situaciones deportivas. Bien, si nos metemos ya con el primer apartado relacionado con la motivación, uno de los primeros aspectos que tenemos que dominar en este tema es entender qué se entiende o qué se comprende por aquello de motivación. Han existido diferentes aproximaciones teóricas en torno a este constructo, definiciones que se pueden agrupar en dos grandes modelos teóricos, que dentro de un continuo irían desde las teorías o modelos más mecanicistas hasta teorías o modelos mucho más cognitivistas. Los modelos mecanicistas son aquellos que consideran al sujeto como una persona pasiva y que se mueve solamente promovido por impulsos internos. Por el contrario, las teorías o los modelos cognitivistas son aquellos que consideran a la persona pues, un ser activo, que procesa de forma activa la información y que actúa según la forma que tiene de procesar esa información. Dentro en concreto de estos modelos teóricos cognitivistas se dice que la motivación abarca tres tipos de dimensiones. Tendríamos una dimensión intensiva, una dimensión direccional y una dimensión persistida. La dimensión intensiva es aquella que nos viene a explicar el por qué nos motivamos para realizar un tipo de actividad u otra, dedicándole esfuerzo y dedicándole tiempo en ello. La dimensión direccional es aquella en la que nos viene a explicar el por qué nos motivamos hacia una determinada tarea para conseguir uno u otro objetivo. Y la dimensión persistida es aquella que nos viene a explicar el por qué nos motivamos para realizar un tipo de actividad, persistiendo en ella, dedicándole esfuerzo, tiempo, dedicación, etc. Littman lo que dice que dentro del proceso motivacional influye una serie de aspectos, de variables que se encuentran directamente interrelacionados entre sí y que el resultado de esa interrelación va a dar una conducta final, que es la conducta que vamos a observar. Esos aspectos, esas variables son aspectos biológicos, cómo es ese deportista, son aspectos emocionales, cómo se siente ese deportista, son aspectos cognitivos, qué piensa ese deportista, y son aspectos sociales, qué variables en su entorno son los que pueden hacer que ese deportista sea de una forma o de otra. De la interrelación, repito, de esa serie de aspectos, de esta serie de factores, se va a dar un proceso motivacional y ese proceso motivacional de nuestros deportistas se va a observar por medio de su conducta. Por tanto, podemos definir motivación deportiva como el conjunto de factores, tales como la necesidad y los deseos del deportista, tales son como los aspectos contextuales de ese deportista, las características internas y las experiencias previas de ese deportista, que van a hacer todas ellas que nos iniciemos, mantengamos y finalicemos la conducta. Para poder determinar en qué grado podemos incidir en estos aspectos para poder hacer que el deportista se inicie y sobre todo se mantenga en esa conducta, han existido dentro del ámbito de la psicología del deporte diferentes aproximaciones teóricas. En concreto hablamos de tres bloques o tres tipos de aproximaciones. Hablamos de una primera aproximación de rasgo, hablamos de una aproximación situacional y hablamos de una aproximación interaccional. Vemos cada una de ellas por separado y finalmente nos centraremos en la última aproximación. En relación a la primera aproximación, la aproximación de rasgo, nos viene a decir que en la conducta final o motivación final de nuestros deportistas lo que influyen fundamentalmente son sus características personales. Y así hablamos de dos tipos de teoría. La teoría del instinto de James del año 1890 y la teoría del impulso de Hull de 1943. La primera teoría, la teoría del instinto, nos viene a decir un poco de forma resumida que todas personas tenemos una serie de instintos naturales, innatos, comunes a todo el mundo y que responden a una serie de estímulos externos. Así hablamos de instinto de agresividad, de instinto de socialización, de codicia, de amistad, etc. Según el estímulo que se esté produciendo, respondemos con un instinto u otro. Luego tenemos la teoría del impulso de Hull, que es una teoría basada en el estímulo-respuesta. Según el estímulo que se produzca o la activación que se produzca, se va a producir una respuesta a nuestro deportista. Así, si aplicamos concretamente esta teoría dentro del ámbito del deporte, se dice que ante estímulos o impulsos o activaciones que generen un mayor grado de ansiedad o de estrés o de reto
a nuestros deportistas, la respuesta va a ser más satisfactoria en deportistas que tienen un mayor grado de nivel de experiencia que en deportistas noveles. Por tanto, nosotros como entrenadores lo que tenemos que saber es qué tipo de deportistas tenemos, con qué grado de experiencia tienen, para poder determinar unos impulsos u otros que nos puedan llevar a un resultado u otro, más satisfactorio o menos satisfactorio. La otra aproximación es la aproximación situacional, que es la que nos viene a decir que en la motivación, en la conducta final del deportista, influyen las situaciones que rodean a ese deportista. Destacamos dos teorías fundamentalmente, la teoría del refuerzo social, de Martens, del año 1975, y la teoría del aprendizaje social, de Bandura, del año 1977. La primera teoría básicamente nos viene a decir que en la conducta o en la motivación, en este caso del deportista, influye el refuerzo que tenga a nivel social. Cuanto más valorado esté, cuanto más refuerzo tenga, más motivado va a estar y más va a mantener esa conducta. La teoría, por su parte, del aprendizaje social, lo que nos viene a decir es que el entorno en el que se encuentra ese deportista sirve de aprendizaje continuo por medio de la imitación. Así, nosotros como entrenadores ejercemos de aprendizaje continuo hacia nuestros deportistas, por cuanto que por medio de nuestras conductas, de nuestros gestos verbales, no verbales, etc., estamos generando un aprendizaje que nuestros deportistas pueden imitar y adquirir. Luego tenemos por último la aproximación interaccional, que es la más completa de todo y es la que viene un poco a aunar las dos aproximaciones anteriores. Y esta nos viene a decir que en la conducta final y en la motivación final influye la interacción que se produzca entre los factores personales y los factores situacionales, es decir, cómo es ese deportista, su sexo, su edad, las necesidades que tenga, los motivos, los intereses, etc., y el clima en el que se encuentre, los objetivos implícitos dentro del entorno en el que esté, la cultura en la que esté, etc. Repito, según la interacción que se produzca entre estos dos factores, se producirá la conducta o motivación final de nuestro deportista. Si nos centramos dentro de esta última aproximación, la aproximación interaccionista, han existido dentro del ámbito de la psicología del deporte pues, diferentes teorías que han intentado explicar un poco qué relación existe entre ese comportamiento final con lo que piensa el deportista, con las características personales, sociales y ambientales. Destacamos fundamentalmente dentro de la motivación tres teorías: la teoría de la autodeterminación, la teoría de las metas de logro y la teoría de creencias de habilidad. Nosotros en este primer bloque de este tercer tema nos vamos a centrar en la teoría de las metas de logro y dejamos la teoría de la autodeterminación para la segunda parte de este tema. Bien, ¿qué nos viene a decir la teoría de las metas de logro? La teoría de las metas de logro lo que nos viene a decir dentro de una perspectiva social cognitiva es que toda persona tiene como meta demostrar habilidad o competencia dentro de un contexto de logro, entendiendo por contexto de logro aquel contexto en el que participa y el que puede recibir influencia, tal como puede ser el ámbito educativo, tal como puede ser el ámbito familiar o tal como puede ser en este caso el ámbito deportivo. Es decir, en cualquiera de estos ámbitos donde el sujeto participa y recibe influencia, tiene la necesidad de demostrar ser competente y ser habilidoso. Bien, hay diferentes formas de demostrar esa competencia y diferentes formas de demostrar esa habilidad. Así, los conceptos claves sobre los que gira esta teoría son tres fundamentalmente. Por un lado tenemos el concepto de habilidad, de manera que podemos hablar de dos tipos de habilidad. Hablamos de una habilidad autorreferencial y hablamos de una habilidad comparada. Es decir, yo puedo pensar que mi habilidad es innata, no se puede mejorar con esfuerzo y con superación, sino simplemente yo puedo decir que puedo ser más habilidoso o menos habilidoso según me compare con el grupo de iguales. O por el contrario, puedo pensar que la habilidad puede ser mejorable por medio del esfuerzo, trabajo, superación y constancia. Eso por un lado. Otro de los conceptos claves es el concepto de la multidimensionalidad, es decir, que en mi motivación final influye no solamente un aspecto, sino la combinación y la interacción que se produce entre los factores personales, los factores sociales, los factores contextuales o los factores de desarrollo de esa persona. Y por último tenemos el concepto de meta, que es uno de los conceptos más importantes. Dice que toda persona tiene una meta a conseguir y esa meta lo que va a hacer es que determine la conducta de esa persona. Y hablamos de metas que pueden estar orientadas a demostrar capacidad, hablamos de metas que pueden estar orientadas a la aprobación social o hablamos de metas que pueden estar orientadas al dominio de la tarea. Según la meta que yo tenga, voy a tener una sensación, una percepción de habilidad u otra y voy a modular mi conducta de una forma o de otra. Bien. ¿Cómo puedo modular yo esa conducta o cómo puedo influir en esa conducta o qué influye en esa conducta? Pues según esta teoría existen dos grandes factores que pueden influir en esa conducta o esa implicación final de nuestro deportista. Hablamos por un lado de los factores disposicionales,
que serían los que quedan en el margen izquierdo de la pantalla, y hablamos de los factores contextuales o sociales, que son los que quedan en el margen central de la pantalla. Bien, en relación a los factores disposicionales, son aquellos que hacen referencia a las características personales del deportista en este caso, y son los que se deben o vienen de una influencia social previa. Desde las primeras partes de socialización, desde que nacemos, estamos recibiendo influencia social, y esa influencia lo que hace es que haga que nos dispongamos hacia, bien en este caso la tarea, o bien hacia el ego, que tengamos una orientación disposicional bien hacia la tarea o hacia el ego. Una persona que tiene una orientación o disposición hacia la tarea es una persona que va a pensar que la habilidad se puede mejorar con esfuerzo, con trabajo, con superación y con constancia, y es una persona que va a definir el éxito como el dominio de la tarea. Es decir, una vez haya dominado la tarea, va a considerar que ha adquirido ese éxito. Por el contrario, una persona que está orientada o que se disponga al ego es una persona que piensa que la habilidad es demostrable solamente por medio de la comparación con los demás, que es innata y que se puede mejorar muy poco, y en este caso el éxito lo va a definir como la superación de los rivales. Es decir, conforme se compare con los demás y se vea superior a los demás, es cuando va a considerar que ha adquirido el éxito o no. Luego tenemos los factores contextuales y sociales, que son aquellos en los que se encuentran, aquellos factores que influyen en el deportista según el entorno en el que se encuentra, y son lo que hace referencia al término de clima motivacional. Entendemos el término clima motivacional como el conjunto de señales explícitas e implícitas que se transmiten en el contexto en el que se encuentra ese deportista. Nosotros como entrenadores podemos ejercer una serie de señales en nuestro entrenamiento, a veces explícitas, a veces implícitas, que están generando un clima motivacional, y ese clima motivacional está siendo percibido por nuestros deportistas. Ese clima motivacional puede estar bien implicado a la tarea o puede ser un clima motivacional implicado al ego. Un clima motivacional que esté implicado a la tarea es un clima motivacional en el que nosotros estemos transmitiendo señales basadas en el hecho de que la habilidad se puede mejorar, de que es importante el trabajo personal, la superación personal, en el que el esfuerzo, la constancia y la superación son aspectos importantes para conseguir el éxito, etc. Mientras que, por ejemplo, un clima motivacional que esté implicado al ego es un clima en el que nosotros estamos transmitiendo señales basadas en la comparación con los demás, en el éxito basado en fuentes externas y no basadas en la propia satisfacción del deportista, etc. Según la combinación que se produzca entre mis características personales y las características del entorno en el que yo me encuentre, se va a dar una implicación final u otra. Y esa implicación final u otra va a ser bien a la tarea o bien al ego. Así, si yo estoy orientado a la tarea y percibo un clima motivacional orientado a la tarea en mi entrenador, mi implicación final va a ser a la tarea y, consecuentemente, voy a demostrar patrones de conducta mucho más adaptativos. Los patrones de conducta más adaptativos, según los estudios que se han estado realizando, son aquellos en los que garantizan el éxito por cuanto que ante problemas, ante cualquier fallo o cualquier error, el deportista va a ser constante y va a intentar superar ese error para conseguir el éxito. Por el contrario, si yo estoy orientado al ego y además percibo un clima motivacional implicado al ego en mi entrenamiento, lo que voy a hacer es una implicación final hacia el ego y, consecuentemente, voy a demostrar patrones de conducta poco adaptativos o menos adaptativos. Son patrones de conducta que no están tan relacionados con el éxito, por cuanto que en el momento en el que aparezca el fracaso o el error no va a haber la perseverancia para poder superarlo y probablemente se produzca el abandono deportivo. La dificultad está cuando no coincide la orientación disposicional con el contexto o el clima en el que yo me encuentro. En esa situación, la implicación final del deportista va a depender de la fuerza de cada una de las variables. Así, según sea la orientación o sea el clima más fuerte, ganará la implicación hacia la tarea o ganará la implicación hacia el ego. Si mi orientación hacia la tarea, yo tengo una orientación disposicional hacia la tarea y el clima motivacional, por ejemplo, es hacia el ego, mi implicación final será la tarea o al ego según la fortaleza de cada una de las variables. Y esto nos llega a demostrar, a comprobar la importancia que tenemos como entrenadores a la hora de determinar señales fuertes dentro del clima en el que nos encontremos para poder moldear la orientación de nuestro deportista y conseguir la implicación final que nos interesa, que es una implicación que nos garantice siempre patrones de conducta adaptativos, aquellos que están basados, repito, en la superación, en el esfuerzo, en el dominio personal de la tarea, y aquellos que nos van a garantizar que en el caso de un error o de un fracaso va a haber esfuerzo y va a haber constancia para poder superarlo y para garantizar el éxito.
Para poder determinar el grado de orientación que tienen nuestros deportistas o el clima motivacional que nosotros estamos generando en nuestro aula, podemos aplicar diferentes instrumentos. Destacamos fundamentalmente dos a la hora de medir las metas de logro, la orientación disposicional de nuestros deportistas. Hablamos del POSC y hablamos del TEOSC. Ambos lo que hacen es agrupar los diferentes ítems que lo componen en dos factores, factor que mide la orientación al ego y factor que mide la orientación a la tarea. Y de tal manera podemos determinar qué orientación predomina en nuestros deportistas. Y por ejemplo, para medir el clima motivacional destacamos también dos cuestionarios: el cuestionario de percepción del clima motivacional en el deporte 2 de Newton y Dudan del año 93 y el cuestionario la POPEC de Papayona del año 94, que también lo que hace ambos es agrupar los diferentes ítems que lo componen en dos factores, clima-ego, clima-tarea. Con estos dos cuestionarios lo que podemos determinar es qué percepción tienen nuestros deportistas del clima que nosotros estamos generando en nuestro entrenamiento. Y con ello poder comprobar si se asemeja a la percepción, al clima que yo quiero o que yo pienso que estoy transmitiendo o no, y poder moldearlo en ese sentido. Para acabar, determinar la importancia que tiene los contenidos que acabamos de abordar por tres razones básicas y fundamentales. En primer lugar, porque tal y como hemos visto, el clima motivacional hacia la tarea tiene un gran número de ventajas cognitivas, afectivas y conductuales en los deportistas, y por ello es importante fomentar ese clima motivacional en la tarea en nuestro grupo. Que por el contrario, el clima motivacional hacia el ego puede provocar consecuencias cognitivas, afectivas y conductuales negativas en los deportistas. Es necesario minimizar en la medida de lo posible ese clima motivacional. Y que por último, que es necesario incorporar elementos claves dentro de la perspectiva de las metas de logro en la formación de entrenadores para poder, como hemos dicho, transmitir un fuerte clima, en este caso hacia la tarea, que pueda fortalecer la orientación de nuestros deportistas o moldearla y cambiarla en el caso de que sea contraria a la que nosotros pensamos que debe de ser, y consecuentemente conseguir una implicación final en nuestro deportista que nos lleve a un patrón de conducta más adaptativo y consecuentemente que nos lleve al éxito en nuestro equipo. Dos son los aspectos que consideramos importantes que se deben de conocer para determinar el grado de consecución de los contenidos que hemos visto. En primer lugar, ser capaz de reconocer las variables que influyen en el proceso de la motivación deportiva. Y en segundo lugar, que seáis capaces de determinar qué variables del clima motivacional serían para vosotros las que más influyen o pueden influir en la modificación de la motivación de un deportista. Siendo capaces de dar respuesta a estas dos cuestiones, se consideraría que los contenidos que hemos visto en este tema han sido asimilados. Con ello acabamos la primera parte de este tercer tema, que lleva por título Clima motivacional y dinámica de grupos. Pro.